Vale, chicos, una vez que hemos visto diferencia entre enunciado oracional u oración y enunciado no oracional, vamos a pasar a analizar el primero de ellos, es decir, el enunciado oracional u oración, que como os he dicho antes, casi siempre vais a verlo escrito como oración, se va a llamar oración. Vale, la oración va a tener dos grandes elementos, que va a poder dividirse en dos grupos, que va a ser el sujeto y el predicado. Y vamos a proceder a analizar cada uno de ellos. Como sabéis, esto es un esquema, lo que os explico yo aquí, ¿vale? Está más resumido en los apuntes que os envío, lo tenéis un poco más detallado. Vale, el sujeto. En una oración, ¿quién es el sujeto? Es quien realiza la acción del verbo o de quien se dice algo, ¿vale? Como hemos dicho, para que sea una oración, un enunciado tiene que tener un verbo en forma personal, ¿vale? Entonces, ese verbo, de quien realiza la acción que me dice ese verbo o de quien dice algo ese verbo, es el sujeto. Por ejemplo, Pedro juega al fútbol. Pedro, ¿quién juega? Pedro. Ese sería el sujeto. Pedro es alto. En este caso, el verbo no me está diciendo que haga una acción. Pedro no está haciendo ninguna acción, me está diciendo algo de Pedro. Entonces, en este caso, el sujeto es Pedro, porque es de quien se dice algo. ¿Vale? Entonces, el sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. En algunos casos, no aparece escrito el sujeto en la oración. En esos casos, el sujeto se va a llamar sujeto elíptico, ¿vale? Por ejemplo, en el primer ejemplo que os ponía de enunciado oracional, con sentido pleno, decía voy al cine. Voy al cine, en esa frase no está escrito quién va al cine, pero se puede deducir. Si nos fijamos en la persona y el número del verbo, voy, sabemos que es primera persona del singular. Entonces sería yo voy al cine. Por ejemplo, si decimos montamos a caballo, en esa frase no está escrito quiénes montan a caballo. Sin embargo, si nos fijamos en el verbo, montamos es primera persona del plural, nosotros. Entonces ese sería el sujeto, ¿vale? Sería un sujeto, como pone ahí, elíptico. Vale, luego veremos de todos modos varias oraciones con ejemplos para analizar más detalladamente esto. La otra parte de la oración va a ser el predicado, ¿vale? El predicado, si el sujeto era quien realizaba la acción del verbo o de quien se decía algo, el predicado va a ser qué se dice de ese sujeto, ¿vale? ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué hace? ¿Qué se dice de él? Etcétera. Entonces, el núcleo, por supuesto, va a ser un verbo, ¿vale? El núcleo del predicado va a ser un verbo, que es esa acción o lo que se dice del sujeto. Ese verbo puede ser de dos formas, ¿vale? Puede ser pleno o copulativo. Vale, ¿qué diferencia hay? Los verbos plenos son aquellos que aportan significado de actividad, de proceso, de estado, a la oración. Y pueden ir solos o acompañados. Por ejemplo, un verbo pleno es cantar. Yo podría decir yo canto, ¿vale? Sin acompañarlo de ningún complemento al verbo, ¿vale? Eso sería un verbo pleno. Me aporta el propio verbo, canto, me aporta significado a la oración. Sin embargo, los verbos copulativos son aquellos que simplemente sirven para unir el sujeto y un complemento, ¿vale? No me aportan información por sí mismos. Serían tres verbos: ser, estar o parecer, ¿vale? Esos tres verbos son los únicos verbos copulativos. ¿Qué significa que no me aportan significado? Que no pueden ir esos verbos solos en la oración, ¿vale? Yo no puedo decir yo estoy. Esa oración estaría incompleta. El verbo estar, el verbo ser o el verbo parecer solo me sirven para unir el sujeto, yo, con un complemento. Yo estoy feliz, ¿vale? Ahí el verbo estar uniría yo con feliz, ¿vale? Entonces, la principal diferencia entre un verbo pleno y un verbo copulativo, que repito, son solo
los copulativos ser, estar o parecer, el resto serían verbos plenos, es que los verbos copulativos no pueden ir solos en la oración, acompañando solo al sujeto. Tienen que llevar un complemento. Yo no puedo decir Pedro es. Pedro es ¿qué? ¿Vale? Tendría que añadir un complemento. Pedro es guapo. ¿Vale? O Pedro es de Barcelona. ¿Vale? Lo mismo con parecer. Luis parece. Luis parece ¿qué? Luis parece simpático. ¿Vale? Ahí el verbo parecer me une el sujeto Luis con un complemento que necesariamente tengo que añadir. ¿Vale? Sin embargo, los verbos plenos no. Yo puedo decir Luis bebe. Luis salta. Luis juega. ¿Vale? No es necesario que le añada un complemento. Si le añado un complemento, pues lógicamente estoy dando más información. Luis juega al fútbol. Añado más información, pero no es obligatorio. Luis juega ya tiene sentido de por sí. ¿Vale? Ahora veremos unos cuantos ejemplos en los que analizaremos los dos elementos de la oración.